Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos 8 ejercicios de interacción gravitatoria. El nivel de los ejercicios es de primero y de segundo de bachillerato. Como veis, tratan sobre fuerza, campo y potencial gravitatorio. Recomendable, como vais a ver ahora, para estudiantes no solo de bachillerato, sino para todos aquellos que estéis preparando las pruebas de acceso a grado superior en Madrid y en otras comunidades autónomas donde entre esta parte del temario, y aquellos también que estéis preparando las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Los ejercicios que vamos a trabajar están divididos como en 2 bloques, pero bueno, yo los voy a poner todos seguidos luego, pero están divididos como en 2 bloques por dificultad. Los 4 primeros los tenéis ahí. Son 4 ejercicios que se han propuesto en pruebas de acceso a mayores de 25 años de la Comunidad Valenciana, los 3 primeros, y el cuarto que vamos a hacer es de la prueba de acceso a grado superior en Madrid. Los 4 ejercicios son de un nivel básico dentro de lo que es este tema, pero que tenéis que dominar si os queréis presentar estas pruebas. Y por supuesto son útiles también para estudiantes de primero y de segundo de bachillerato. En el segundo bloque de ejercicios os propongo 4 ejercicios de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana. La prueba de acceso a la universidad que hacen los chicos cuando terminan el bachillerato. El nivel es un poquito más alto, es verdad, pero considero que todos vosotros debéis ser capaces de hacerlos, incluso aunque os estéis preparando las pruebas de acceso para mayores de 25 años o las pruebas de acceso a un grado superior. Es verdad, los ejercicios son un pelín más difíciles, pero no son imposibles. Y es mejor estar preparado de más que de menos. Así que si podéis hacerlos, os los recomiendo también. Y ahora comenzamos con el primero de los 8 ejercicios, no sin antes recordaros que tenéis que ir haciéndolos conmigo. No se trata solo de verme. Paráis el vídeo, leéis el enunciado o lo podéis descargar antes si os es más cómodo y lo vamos trabajando juntos. El ejercicio 3 dice lo siguiente. La Estación Espacial Internacional tiene una masa de 420 toneladas y orbita alrededor de la Tierra a una distancia de la superficie terrestre de aproximadamente 400 kilómetros. Apartado A. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad a la altura de la órbita de la Estación Espacial? Apartado B. Calcúlese la fuerza gravitatoria a la que está sometida la Estación Espacial Internacional. Nos dan como datos la constante de gravitación universal en unidades del sistema internacional, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Ojo, la masa está en unidades del sistema internacional, pero el radio de la Tierra no, nos lo dan en kilómetros y eso tenemos que tenerlo en cuenta para los ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio y para ello utilizaremos la fórmula de la aceleración de la gravedad, que es igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta Tierra partido la distancia al cuadrado de la ISS al centro del planeta Tierra. Mucho cuidado, esa R representa la distancia del satélite al centro del planeta Tierra. Por eso vamos a sustituir los datos en unidades del sistema internacional y como veis, donde pone R voy a poner 6.370.000 metros, he transformado los kilómetros en metros, más 400.000 metros. He transformado los 400 kilómetros en metros. Operamos, ahora sí. Esto hay que hacerlo con calculadora. Esto de cabeza no se hace. Y nos queda aproximadamente 8,7 metros por segundo cuadrado. O también podría haber puesto Newton partido kilogramo, que es la unidad alternativa del sistema internacional a el metro por segundo cuadrado cuando estamos trabajando en campo gravitatorio. Recuadramos la solución. La aceleración de la gravedad que experimenta la sonda es de 8,7 metros por segundo cuadrado. Y ojo, aunque parezca que los astronautas no sufren gravedad, sí están sufriendo esta gravedad. Lo que pasa es que como la sonda está cayendo continuamente sobre la Tierra, están como en una caída libre infinita. Pero gravedad a la altura a la cual se encuentra la ISS hay. Y de hecho, si la ISS se detuviera, pues caería sobre la Tierra. Para el apartado B nos pedían la fuerza gravitatoria, simplemente aplicaremos la fórmula clásica de que fuerza es igual a masa por gravedad. En este caso, 420.000 kilos, que son las 420 toneladas, ojo, también hay que pasarlo al sistema internacional, por 8,7. Aproximadamente 3,66 por 10 a la 6 newton. Es decir,
La fuerza a la que está sometida la Estación Espacial Internacional es de 3,66 millones de newton. Bastante fuerza, como veis. El ejercicio dice lo siguiente. La sonda espacial Hope se acerca a Marte con una masa de 550 kilos después de haber consumido todo el combustible inicial. Apartado A. Suponiendo que va a describir una órbita circular de unos 30.000 kilómetros de radio, ¿cuál es la fuerza gravitatoria que experimenta la sonda? Apartado B. ¿Cuál es el valor del campo gravitatorio para esa órbita? Datos: constante de gravitación universal y masa de Marte, expresados lógicamente en unidades del sistema internacional. Vamos a resolver el ejercicio. La fuerza gravitatoria viene dada por la ley de gravitación universal de Newton. Fuerza igual a G por masa, o sea, la masa de Marte por la masa de la sonda dividido la distancia al cuadrado de la sonda al centro del planeta Marte, es decir, lo que se llama el radio orbital. En este caso, sustituyendo los datos en unidades del sistema internacional, tal como tenéis en pantalla, vamos a obtener directamente el resultado. Simplemente hacer notar para los más despistados que nos han dado el radio de la órbita en kilómetros, y el kilómetro no es unidad del sistema internacional, aunque es una unidad muy habitual en nuestro día a día. Por ello, 30.000 kilómetros son 3 por 10 elevado a 7 metros, cuando los expresamos en unidades del sistema internacional. Hacemos la operación con la calculadora, no dejéis de hacerla para aseguraros que sabéis cómo expresar esto en vuestra calculadora y obtener el resultado que hay en pantalla. En pantalla aparece que aproximadamente la fuerza que recibe la sonda en órbita es de 26,1 newton. Ese es el resultado del apartado A. Continuamos ahora con el apartado B. El campo gravitatorio es la fuerza por unidad de masa, es decir, el campo gravitatorio en esa órbita será la fuerza que recibe la sonda que acabamos de calcular, dividido la masa de la sonda espacial. En este caso nos sale un valor de 0,047 newton partido kilogramo. También podéis poner en esta unidad metro partido segundo cuadrado si os gusta más. Aunque a mí cuando trabajo con campo gravitatorio me gusta poner newton partido kilogramo. El ejercicio dice lo siguiente. La aceleración que experimenta un cuerpo cuando se deja caer cerca de la superficie de un planeta es de 2,45 metros por segundo cuadrado. Si el radio del planeta es la mitad del radio terrestre, ¿cuál es la relación entre la masa de dicho planeta y la del planeta Tierra? Nos dan como dato la aceleración de la gravedad en la Tierra, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Vamos a resolver este interesantísimo ejercicio. La gravedad en la superficie de un planeta viene dada por la expresión que tenéis en pantalla. La constante de gravitación universal por la masa del planeta dividido el radio del planeta al cuadrado. En el planeta que vamos a llamar P, la gravedad, 2,45, es igual a G por la masa del planeta, a la cual voy a nombrar como M minúscula, dividido el radio del planeta Tierra partido 2 al cuadrado. Nos dicen que el radio de este planeta es la mitad del radio terrestre. Por otro lado, en la Tierra, la gravedad es 9,8 y será igual a G por la masa M mayúscula, que es la del planeta Tierra, dividido el radio del planeta Tierra al cuadrado. Muy bien, para encontrar la relación entre las masas, lo que voy a hacer es dividir una ecuación entre otra. Ahí lo tenéis. A esto se le llama dividir miembro a miembro, y es algo muy habitual en física, con lo cual este ejercicio me parece muy interesante, no solo por el ejercicio en sí mismo, sino por la metodología que vamos a utilizar para resolverlo. Podéis ver que las constantes de gravitación universal G se simplifican y, operando ese castillito que tenemos en la pantalla, no dejéis de hacerlo en vuestra libreta porque esta operación es un poquito complicada, podéis ver que nos queda 2,45 partido 9,8 igual a la masa del planeta P por el radio de la Tierra al cuadrado, dividido la masa de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado partido 4. Podemos ahora simplificar el radio al cuadrado y, de nuevo, operando para hacer el castillito, obtener la relación siguiente. 2,45 dividido entre 9,8 es igual a 4 por la masa del planeta P dividido la masa del planeta Tierra. Bueno, ya solo queda reordenar.
y obtener la relación que nos pedían. La masa del planeta P dividido la masa de la Tierra es igual a 0,063. Ya podemos dar la solución. La relación entre las masas del planeta P y la Tierra es 0,063. Si hiciéramos la relación a la inversa, es decir, dividir la masa de la Tierra entre la masa del planeta P, podríamos ver que la masa de la Tierra es unas 15 veces mayor. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Calcular. Y nos ponen 3 apartados, como podéis ver. Vamos a ir haciendo apartado a apartado. Vamos a comenzar por el apartado A y luego iremos leyendo el resto de apartados. Apartado A. El valor del campo gravitatorio, pone entre paréntesis la aceleración de la gravedad, en un punto situado en la superficie de la Tierra. Observad que al final del ejercicio nos da una serie de datos que vamos a necesitar. No dejéis de leer nunca esta parte del ejercicio, ya que muchas veces nos quedamos parados porque no hemos leído la última parte. No, hay que leer esa parte de datos 2 puntos porque es fundamental. Vamos allá. Apartado A. Se aplica la fórmula del campo gravitatorio. Ahí tenéis la fórmula del campo gravitatorio que lógicamente debéis conocer de memoria. El campo gravitatorio en la superficie terrestre es igual, en módulo, a G por la masa terrestre partido el radio terrestre al cuadrado. Ojo, la G mayúscula se refiere a la constante de gravitación universal que nos dan en los datos y la M mayúscula se refiere a la masa del planeta, en este caso, pues el planeta Tierra. Sustituyo los datos que nos dan en la sección de datos 2 puntos. Ahí lo tenéis todo sustituido. Simplemente metemos esto en la calculadora y nos da un resultado de 9,81 Newton partido kilogramo. También podéis poner que la unidad es metro partido segundo cuadrado. No pasa nada. A mí me gusta poner cuando trabajo en campo gravitatorio Newton partido kilogramo porque tengo en mi cabeza que el campo gravitatorio se define como la fuerza por unidad de masa, es decir, Newton por kilogramo. Pero bueno, finalmente, el valor del campo gravitatorio en un punto situado en la superficie terrestre es 9,81 Newton partido kilogramo, tal como esperábamos. Vamos ahora con el apartado B, que dice el valor del campo gravitatorio en un punto situado al doble de esa distancia. Se aplica la misma fórmula porque nos siguen pidiendo el valor del campo gravitatorio. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en vez de poner R mayúscula vamos a poner 2R mayúscula y elevaremos todo ese término al cuadrado. Y aquí ahora tenemos dos opciones. Una que es la más cómoda para vosotros, que es sustituir los datos y resolver, y no tiene mayor problema. Pero yo os voy a enseñar otra que es la más interesante para vosotros. Quizás no la más cómoda, porque en este hay que pensar un poquito más, solo un poquito. Pero sí os va a ayudar a trabajar mejor en física. En física es conveniente trabajar siempre con las letras, como trato de hacer yo en la mayor parte de las ocasiones. Y solo sustituir cuando ya hemos terminado el trabajo algebraico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a operar 2R al cuadrado, que es 4R cuadrado, elevamos al cuadrado cada uno de los términos, aplicando las propiedades de las potencias, y ahora si os fijáis, este término lo puedo escribir como el valor del campo gravitatorio en la superficie terrestre, que es G por M partido R cuadrado, dividido entre 4. Lógicamente, una vez hecho esto, pues ya puedo obtener el resultado fácilmente. El campo gravitatorio a esa altura, a esa distancia doble del centro terrestre, es 2,45 Newton partido kilogramo, 4 veces menos. Esta forma de hacer el ejercicio a mí me parece, como os digo, mucho más interesante. No porque haya que hacer menos o más cálculos, eso no es lo importante, sino que nos está dando información física de la situación y nos está diciendo, si duplicamos la distancia al centro de la Tierra, el campo gravitatorio disminuye en 4 veces. ¿Y si la triplicáramos? Pues disminuiría en 9 veces. ¿Entendéis? Estamos haciendo física. De la otra forma, lo que estamos haciendo, sustituyendo simplemente, son matemáticas. Aunque, ojo, no digo que no se pueda hacer en el ejercicio. Digo que es más interesante esta forma de resolver. Continuamos ahora con el apartado C. Nos piden lo siguiente. La fuerza peso para una masa de 100 kilogramos situada al cuádruple de esa distancia. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio. Y vamos a trabajar de la misma manera que en el apartado B.
Vamos a calcular en primer lugar el campo gravitatorio, solo que ahora la distancia es 4R. Y aplicamos la misma técnica que en el apartado B, es decir, no sustituyo todos los datos, sino que opero 4R al cuadrado, que es 16R cuadrado. Como imaginaréis, el campo gravitatorio terrestre dividido entre 16 es ahora la solución al campo gravitatorio a esa distancia cuádruple de distancia. Bueno, madre mía, qué jaleo, ¿no? Espero que lo estéis entendiendo, porque si lográis hacer los ejercicios de esta forma, no solo vais a poder resolver el ejercicio, sino que estáis aprendiendo una forma de trabajar las fórmulas que os ayuda a comprender la física. Porque claro, lo otro, ya os digo, es sustituir, y eso son matemáticas, eso no es física. Bueno, hacemos el cálculo y, si no me he equivocado, porque en eso soy un experto yo, esto da 0,61 newton partido kilogramo. Pero no termina aquí el ejercicio, porque aquí me piden la fuerza peso. La fuerza peso es igual a la masa por la gravedad. Es decir, como sabéis, la definición de campo gravitatorio, y incluso lo he comentado antes, es la fuerza por unidad de masa. Si yo despejo la fuerza, en este caso la fuerza peso, me queda igual a la masa multiplicada por el valor del campo gravitatorio. Simplemente multiplico 100 kilos por 0,61 y me queda 61 newton. Y esa es la fuerza peso a la que está sometida esta masa de 100 kilogramos situada a una distancia del centro terrestre de 4 veces el radio de la Tierra. Que más o menos, para que os hagáis una idea, pues serían, yo qué sé, unos 27.000 kilómetros, una cosa de ese tipo. Dice lo siguiente. Se sitúan dos masas puntuales de 1 kilogramo en las posiciones menos 3,0 y 3,0 de un sistema de coordenadas cartesiano. Calcula para el punto 0,4, apartado A, los vectores campo gravitatorio que generan cada una de ellas y el vector campo gravitatorio total. Y luego, además, dentro del mismo apartado, nos pide que razonemos si existe algún punto de esta configuración donde se anula el campo gravitatorio y, en caso afirmativo, identificarlo. Bueno, vamos a resolver este primer apartado, que es bastante extenso. En primer lugar, dibujo un esquema de la situación. Esto es imprescindible. Si no se hace esto, se pierde puntuación en el ejercicio. Hacemos los ejes X e Y, situamos las masas donde nos han dicho y el punto en el cual vamos a calcular el campo gravitatorio. A partir de ahí, como debemos calcular los vectores campo gravitatorio generado por las masas 1 y 2, debemos calcularlos de forma individual. Gráficamente, el esquema sería ese. Los vectores campo gravitatorio se dirigen desde el punto donde calculo el campo gravitatorio a la masa que los genera. Ahí tenéis ese dibujito que me ha quedado bastante bien. Y después se aplica el principio de superposición, es decir, se suman los dos vectores y se obtiene el campo gravitatorio total, tal como tenéis en pantalla. Vamos a hacer los cálculos a continuación. Vamos a calcular los vectores campo gravitatorio que genera cada una de las masas, ahora ya de forma analítica y no solo gráfica como tenéis en el esquema. El campo gravitatorio generado por una carga puntual se puede calcular con la fórmula que tenéis en pantalla. Campo gravitatorio G es igual a menos G por la masa partido R cuadrado por el vector unitario. Recordad, el campo gravitatorio que genera una masa es una magnitud vectorial y como tal tenemos que calcularla. Lo bueno es que siempre se hace de la misma forma. Si mecanizáis este proceso veréis que es muy sencillo. El campo gravitatorio G1 es el campo generado por la masa que está en menos 3,0, en el punto 0,4. En primer lugar, calculo el vector desde la masa al punto donde se calcula el campo. Ahí lo tenéis. El vector se hace como extremo menos origen, 0,4 menos 3,0, con lo cual me queda el vector 3,4, que lo puedo expresar como 3i más 4j. En segundo lugar, calculo el vector unitario de R1. ¿Cómo lo hago? Dividiendo el vector R1 obtenido anteriormente entre su módulo. Ahí tenéis la operación y obtengo el vector unitario que va desde la masa 1 hasta el punto 0,4 y me queda 0,6 más 0,8j. Este vector tiene módulo 1 y lo utilizamos para darle dirección y sentido al campo gravitatorio. Tercer paso,
Calculo la distancia, que es el módulo de R1, la distancia que va desde la masa 1 al punto donde calculo el campo gravitatorio, que son 5 metros, tal como tenéis ahí puesto. Y por último calculo el vector G1. Aplicamos la fórmula y ahí tenéis el resultado. El campo gravitatorio generado por la masa 1 es menos 1,6 por 10 a la menos 12 y menos 2,13 por 10 a la menos 12 J Newton partido kilo. Observad que este resultado es coherente con la dirección y sentido que tenéis en el esquema que hemos puesto. El campo gravitatorio G1 va hacia la izquierda y hacia abajo. Hacemos el mismo procedimiento ahora para calcular G2. Tomad lápiz y papel e id haciéndolo vosotros mismos. Ahí tenéis el vector R2, que en este caso es ahora menos 3i más 4j, el vector unitario, que es menos 0,6i más 0,8j. Si no entendéis algo, parad el vídeo, volvéis hacia atrás y escucháis la explicación y vais haciendo esto en vuestra libreta. Calculamos el módulo del vector R2, que me da 5 metros, igual que antes, y calculo el campo gravitatorio G2, que es el que tenéis en pantalla. El procedimiento, como habéis visto, es exactamente el mismo y por eso no me he detenido. Una vez tenemos los dos campos gravitatorios G1 y G2, ya puedo calcular el campo gravitatorio total aplicando el principio de superposición. El campo gravitatorio total es el campo gravitatorio 1 más el campo gravitatorio 2. Hacemos la operación con los vectores. Podéis observar que las componentes que están multiplicadas por la i se cancelan. Por eso, al final, el campo gravitatorio total me queda menos 4,26 por 10 a la menos 12 J Newton partido kilo. Justo lo que nos dice el esquema. El campo gravitatorio total tiene la dirección del eje y y el sentido negativo, como se puede ver en el esquema. La solución de esta primera parte del apartado A la hemos ido dando a lo largo del ejercicio, pero aquí hago un resumen para que os quede totalmente clara. Ahí está, tanto el campo gravitatorio 1 como el campo gravitatorio 2, como el campo gravitatorio total. Es fundamental que sepáis mecanizar este tipo de ejercicio, porque estos ejercicios con masas puntuales no solo salen en estos ejercicios con masas, sino también se pueden aplicar a cargas. Por otro lado, nos piden que razonemos si existe algún punto de esta configuración donde se anule el campo gravitatorio y, en caso afirmativo, que lo identifiquemos. Hacemos un esquema de la situación y lo que vamos a contestar es lo siguiente. Para que el campo se anule, ambos campos deben tener la misma dirección y sentidos opuestos. Además, deben tener el mismo módulo. Por lo tanto, el punto estará en el segmento que nos une y, como las masas son iguales, será en el punto equidistante a ambos. En este caso, en el origen de coordenadas. En ningún otro punto del espacio se anulará el campo gravitatorio, en este caso concreto, ya que las masas son iguales. Ahí tenemos el campo 1, el campo 2, como siempre los campos atractivos hacia las masas, y podemos ver cómo se anulan, ya que tienen la misma dirección pero sentidos opuestos, y el módulo que tienen es el mismo. Al final del vídeo haré un pequeño bonus y os contaré cómo habría que hacer el ejercicio si las masas en lugar de ser iguales fueran diferentes. En el apartado B nos piden el potencial gravitatorio debido a cada una de las masas y el potencial total. Razona si existe algún punto donde el potencial gravitatorio se anula. Obviamente nos están pidiendo el potencial gravitatorio de nuevo en el punto 0,4. El potencial gravitatorio es un valor escalar que se calcula con la fórmula que tenéis en pantalla, menos g por la masa que genera el potencial gravitatorio partido la distancia. En este caso, y dado que las masas y las distancias son iguales, los dos potenciales serán iguales. Y los podré calcular aplicando la fórmula que tenéis en pantalla directamente. Obtenemos que cada una de las masas genera un potencial de 1,334 por 10 a la menos 11 julio partido kilogramo. Para calcular el potencial total se aplica el principio de superposición
es decir, el potencial es igual a la suma del potencial 1 más el potencial 2, y obtenemos un potencial total de menos 2,668 por 10 a la menos 11 julio partido kilogramo. Y con eso ya tenemos resuelto el apartado B en la parte de lo que es el cálculo. El potencial generado por cada masa es el que hemos dicho en el punto 0,4, menos 1,334 por 10 a la menos 11 julio partido kilogramo, y el potencial total en el punto 0,4 menos 2,668 por 10 a la menos 11 julio partido kilogramo. Por otro lado, nos preguntaban si existe algún punto donde el potencial gravitatorio se anula. Contestamos esa pregunta. No existe ningún punto donde el potencial gravitatorio se anule, pues los potenciales son aditivos y siempre son negativos. Al sumar dos números negativos es imposible que se anulen. El único lugar donde el potencial gravitatorio es nulo es en el infinito. Y ahora, lo prometido es deuda. Vamos por el bonus. En este bonus vamos a explicar qué hubiera pasado si las masas hubieran sido distintas. ¿Dónde se habría anulado el campo gravitatorio? El ejercicio lo voy a explicar rápidamente. Vosotros tomad lápiz y papel e id haciéndolo en vuestra hoja para que podáis comprender mejor el proceso. Aplicando el principio de superposición, la suma de los dos campos gravitatorios sería 0. Eso implica que los dos módulos tienen que ser iguales, si recordáis el esquema que hacíamos. Sustituyendo el módulo del campo gravitatorio y simplificando, y teniendo en cuenta que R1 más R2 tendrá que ser 6, vamos a poder despejar y simplificar y obtener la relación entre las masas. Ahí vamos operando. Estos son matemáticas, vosotros con calma en vuestra hoja lo vais haciendo. Yo no me voy a dedicar a explicar lo que hago en cada paso porque esto no es física, son matemáticas. Lo único que estoy haciendo es despejar R2 en función de las masas. Ahí lo tenéis. La distancia de la masa 2 al punto donde se anulará el campo gravitatorio es esa que tenéis ahí. 6 dividido 1 más la raíz cuadrada de m1 partido m2. Sustituimos y obtenemos R1, que es esa fórmula que tenéis ahí. Esto obviamente no hace falta sabérselo de memoria. Todo esto es una deducción que a mí me ha parecido interesante mostraros para que veáis cómo se podría calcular la distancia de ambas masas a las que debería situarse un punto en el cual se anulara el campo gravitatorio en función del valor de dichas masas. Vamos a ver un esquema. Ahí lo tenéis, ahí están las distancias R1 y R2. Y en el esquema se ha supuesto que M1 es mayor que M2, por eso se ha colocado el lugar donde se anula el campo gravitatorio más cerca de la masa pequeña. Ahí tenemos las fórmulas que hemos obtenido anteriormente, que son esas distancias. Se observa que si M1 y M2 son iguales, entonces si sustituís R1 igual a R2 igual a 3 metros, que es el resultado que hemos obtenido cuando hemos hecho el ejercicio anteriormente. Se puede comprobar también que si M1 es menor que M2, entonces el punto en el cual se anulará el campo gravitatorio estará a la izquierda del eje Y, más cerca de M1 que de M2. El ejercicio dice lo siguiente. La masa del planeta K2-72 es 2,21 veces la masa de la Tierra y su radio es 1,29 veces el radio de la Tierra. Apartado A. ¿Cuál es el valor de la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de K2-72? ¿Cuál es la fuerza gravitatoria que K2-72 ejerce sobre una persona de 70 kilos en reposo sobre su superficie? Apartado B. Determina la distancia desde el centro de K2-72 para la cual la intensidad de campo gravitatorio es 0,16 veces el valor en su superficie. Deduce y calcula la velocidad que tendría un satélite en órbita circular a dicha distancia. Y como datos nos dan el campo gravitatorio en la superficie de la Tierra, G sub 0 igual a 9,8 metros por segundo cuadrado, y el radio terrestre, R sub t, igual a 6,37 por 10 a la 6 metros. Muy bien, una vez leído el problema con atención, vamos a resolver el apartado A. Este ejercicio me parece muy interesante, así que prestad atención e id haciéndolo también en vuestra libreta. Vamos a hacer un poquito de espacio para resolver el apartado A. A partir de los datos del enunciado, relaciono la gravedad entre el planeta K2-72 y el planeta Tierra.
Ahí tendríamos el valor de la gravedad en la superficie del planeta K272, que sería igual a la constante g de gravitación universal por la masa del planeta dividido su radio elevado al cuadrado. La misma fórmula aplicada a la Tierra sería la que tenéis en pantalla, g sub 0 igual a g por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado. Aquí a mí me gusta relacionar las gravedades de los planetas dividiendo una ecuación entre otra, es decir, dividiendo miembro a miembro cada uno de los términos de la ecuación. Esto se puede hacer de otras maneras, pero a mí me gusta hacerlo así y como el que hace el vídeo soy yo, pues lo voy a hacer así. Como podéis ver, voy a poder simplificar la constante de gravitación universal que si os habéis fijado no me la dan como dato, por lo tanto el dividir aquí me viene muy bien. Operamos el castillito y obtenemos la expresión que tenéis en pantalla. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y de ir siguiendo paso a paso, y no dudéis en parar el vídeo si lo necesitáis. A continuación, sustituyo los datos del enunciado. La masa del planeta K2 la sustituyo por 2,21 por la masa de la Tierra. Y el radio de K2 lo sustituyo por 1,29 por el radio de la Tierra, tal como podéis ver en pantalla. Eso me va a permitir simplificar la masa de la Tierra por un lado y el radio de la Tierra por otro lado, de manera que ya tengo una relación entre las gravedades del planeta K2 y la Tierra. Como podéis ver, me queda la gravedad en la superficie de K2 dividida la gravedad en la superficie de la Tierra es igual a 2,21 dividido 1,29 al cuadrado. Ya solo me queda despejar la gravedad de K2, que como podéis ver es igual a 13,01 metro por segundo cuadrado, es decir, un poco más grande que en la Tierra. Daremos la solución recuadrada. El valor de la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de K2-72 es 13,01 metros por segundo cuadrado. Puesto que me piden la fuerza gravitatoria que K2-72 ejerce sobre una persona de 70 kilos de masa, debemos recordar que la fuerza gravitatoria sobre la persona en este caso es lo que llamamos peso. El peso o la fuerza son iguales a la masa por la intensidad del campo gravitatorio. Basta con sustituir, como podéis ver, y nos queda el resultado que tenéis en pantalla. La fuerza gravitatoria que K2-72 ejerce sobre una persona de 70 kilos en reposo sobre su superficie es 910,7 newton. Continuamos ahora con el apartado B. Nos piden que determinemos la distancia desde el centro de K2-72 para la cual la intensidad del campo gravitatorio es 0,16 veces el valor en su superficie. Además nos piden que deduzcamos y calculemos la velocidad que tendría un satélite en órbita circular a dicha distancia. Tenemos los datos que teníamos anteriormente y vamos a hacer el ejercicio. A partir de los datos del enunciado, relaciono la gravedad en la superficie del planeta y la distancia pedida. Por un lado tenemos la gravedad en la superficie de K2, que es la misma que en el apartado A, como tenéis ahí, g por la masa del planeta partido el radio del planeta al cuadrado, y por otro lado, la gravedad a una distancia r será g por la masa del planeta partido r minúscula al cuadrado. Vamos a trabajar igual que en el apartado A, ya que como he dicho que me gusta dividir miembro a miembro, no voy a dejar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, dividimos una ecuación entre otra, miembro a miembro, y de nuevo vamos a poder simplificar ahora la constante de gravitación universal y la masa del planeta K2. Como podéis ver, ambos datos que no nos dan. Por lo tanto, me viene muy bien resolver el ejercicio de esta manera, ya que así me quito de encima datos que no me dan en el enunciado y no los puedo utilizar. Operamos el castillito y nos queda la expresión que tenéis en pantalla. Así, ahora lo que hacemos es sustituir g sub r, 0,16, por la gravedad en el planeta K2. Aunque si tengo el valor de la gravedad en este planeta, voy a simplificarla, porque claro, no me aporta nada, y si puedo simplificarla, menos cálculos que tengo que hacer. Voy a poder despejar ya r, que es mi objetivo, ya que r minúscula es la distancia que hay desde el centro del planeta al punto donde la gravedad es 0,16 veces el valor de la gravedad en la superficie. Despejamos y operando obtenemos, como podéis ver, esa distancia. Debemos tener en cuenta que como no disponemos del valor del radio del planeta K2, debemos expresar este, como podéis ver en pantalla, en función del radio terrestre, recordando que el radio de K2 es 1,29 por el radio de la Tierra.
Ese dato sí lo tengo, por eso lo he podido sustituir y obtener el resultado final, que tal como tenéis en pantalla y hemos dicho ya anteriormente, es 2,05 por 10 elevado a 7 metros. Continúo ahora con la segunda parte del apartado B. Deduce y calcula la velocidad que tendría un satélite en órbita circular a dicha distancia. Vamos a resolver esta última parte del ejercicio con una deducción clásica. Esto es muy habitual y yo lo he visto en muchos ejercicios de examen. Ahí tenéis el satélite y debemos tener en cuenta que la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria. Sí, ya sé que el planeta se parece mucho a la Tierra, lo sé, es que he tomado una imagen del planeta Tierra, pero no es el planeta Tierra, es el planeta K272, que ya lo sé. Pero bueno, por si acaso alguien comenta algo. Como veis, la única fuerza que hay es la gravitatoria y el radio R que va desde el centro del planeta a la órbita es ese que tenéis en pantalla. Puesto que el movimiento del satélite es circular uniforme, según el segundo principio de la dinámica de Newton, podemos escribir que la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la aceleración centrípeta del satélite. Sustituyendo, nos quedará la expresión que tenéis en pantalla. Vamos a simplificar algunas cosas. Por ejemplo, la masa del satélite y uno de los radios que hay a cada lado de la igualdad. De manera que vamos a obtener que la velocidad al cuadrado del satélite será igual a la constante de la gravitación universal por la masa del planeta K2 dividido entre R. Pero ahora nos encontramos un problema. No dispongo ni de la constante de gravitación universal ni de la masa del planeta K2. Por lo tanto, vamos a tener que hacer alguna cosa adicional. ¿Qué es lo que haremos? Se debe expresar la velocidad en función de la gravedad del planeta y de R, ya que no disponemos ni de los valores de g ni de la masa del planeta. Lo que vamos a hacer es utilizar el dato de la gravedad que sufre el satélite a esa distancia R del centro del planeta. Ahí tenéis la fórmula, g por la masa del planeta dividido R cuadrado. Despejaremos g por la masa del planeta K2, que nos quedará igual a la gravedad a esa distancia R del centro del planeta por R al cuadrado. En este caso debemos recordar que la gravedad a la distancia R es 0,16 veces la gravedad del planeta K2 en su superficie. Y eso es importante porque el dato g sub r no lo tengo, pero sí conozco, porque lo he calculado en el apartado A, el dato de la gravedad en el planeta K2. Una vez tenemos eso claro, ya lo podemos sustituir en la expresión que tenemos en la parte de arriba, v igual a raíz cuadrada de g por la masa del planeta partido r. Vamos a hacerlo. Ahí lo tenéis. Vamos a simplificar el valor de r al cuadrado con el de r, quedándome r en el numerador, y vamos a obtener la expresión de la velocidad en función de r y de la gravedad en la superficie del planeta. Es esa que tenéis en pantalla. V igual a raíz cuadrada de 0,16 por la gravedad en la superficie del planeta K2 por r, que es la distancia desde el centro del planeta a la órbita. Una vez tenemos ya despejada la velocidad y expresada en términos de datos del ejercicio, vamos a sustituir. Por un lado tenemos que v es igual a 0,16 por 13,01, que es la gravedad en la superficie del planeta, por 2,05 por 10 a la 7, que es el radio orbital, que si recordáis lo hemos calculado en la primera parte de este ejercicio. Operamos y obtenemos que la velocidad del satélite es la que tenéis en pantalla, 6,532 por 10 a la 3 metros por segundo. El enunciado dice lo siguiente: entre un cuerpo de masa m minúscula y otro de masa m mayúscula mayor que m minúscula, ambas supuestas puntuales, existe solo la interacción gravitatoria. ¿Es la fuerza gravitatoria que ejerce m mayúscula sobre m minúscula mayor que la que ejerce m minúscula sobre m mayúscula? ¿Es la aceleración de ambos cuerpos igual en módulo y en dirección y sentido? Razona adecuadamente las respuestas. Vamos a resolver este ejercicio teórico sobre interacción gravitatoria. Vamos a hacer en primer lugar un esquema de la situación, que creo que para analizar este tipo de problemas es lo más conveniente. Ahí tenemos las dos masas, la masa pequeña y la masa grande. Aunque se supone que son puntuales, yo las he hecho de un tamaño razonable. Y es más, he hecho la bola más grande para la masa más grande, para que se intuya mejor lo que vamos a explicar.
Según el principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. Y esto responde en parte a nuestra pregunta. Ahí tenéis las fuerzas que van a hacerse entre las dos masas, las fuerzas gravitatorias. Y como podéis ver, ya las he dibujado de igual tamaño. Eso es porque las fuerzas van a ser iguales en módulo, van a tener la misma dirección, pero sentidos opuestos. Y con eso ya estoy haciendo un spoiler de todo el problema, pero vamos a comentar alguna cosa más. Las fuerzas son iguales, la fuerza que ejerce la masa grande sobre la pequeña es la misma que la fuerza que ejerce la masa pequeña sobre la masa grande. Esto lo podemos contestar basándonos solo en este tercer principio. Pero también se puede razonar utilizando la ley de gravitación universal, que es lo que habéis estudiado con mayor intensidad en segundo de bachillerato. En este caso, dibujo ahí los vectores unitarios para que veáis que tienen sentidos opuestos y escribo en la parte inferior izquierda de la pantalla la fuerza 1 y la fuerza 2 en función de las masas y de la distancia que hay entre ellas. Como podéis ver, las fuerzas son exactamente iguales, lo único que cambian son los vectores unitarios. Podemos afirmar que los módulos de las fuerzas, tal como he dicho anteriormente, son iguales. Por otro lado, según el segundo principio de la dinámica de Newton, las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe e inversamente proporcionales a la masa del cuerpo. Con este segundo principio ya vamos a poder resolver la parte referida a la aceleración. Ahí tenéis, la aceleración se puede expresar como el cociente entre la fuerza y la masa. Ahí podéis ver que la aceleración de la masa pequeña es la fuerza partido la masa pequeña y la aceleración que sufre la masa grande en módulo es la fuerza partido la masa grande. Por ello, puesto que la masa pequeña es inferior a la masa grande, podemos afirmar que la aceleración de la masa pequeña es superior a la de la masa grande. Por ello, podemos afirmar que la aceleración de la masa pequeña es mayor que la de la masa grande, y como las fuerzas tienen sentidos opuestos, las aceleraciones también los tendrán. Al igual que anteriormente, podemos aplicar la ley de gravitación universal para demostrar que la aceleración de la masa pequeña es mayor que la de la masa grande. Partimos de que la fuerza es igual sobre ambas masas, tal como hemos demostrado en la diapositiva anterior. Ahí tenemos la fuerza 1 es igual a la masa pequeña por la aceleración de la masa pequeña y la fuerza 2 es igual a la masa grande por la aceleración de la masa grande. Podéis comprobar que despejando podemos obtener la aceleración de la masa pequeña y la aceleración de la masa grande. Fijaos que las expresiones son casi iguales, lo único que cambia es que en la aceleración de la masa pequeña está en el numerador la masa grande y en la aceleración de la masa grande tenemos la masa pequeña y cambian también los vectores unitarios, que son los que nos van a decir que los sentidos de las aceleraciones serán opuestos, porque los sentidos de los vectores unitarios son opuestos. De manera que, como la masa grande es superior en valor a la masa pequeña, podemos afirmar lo mismo que dijimos anteriormente, solo que ahora hemos llegado a la misma conclusión por otro camino. La aceleración de la masa pequeña es mayor que la de la masa grande. De esta forma queda demostrado algo que no nos preguntaban, pero que yo comento. Tú atraes a la Tierra con la misma fuerza que la Tierra te atrae a ti. ¿Lo habías pensado alguna vez? El ejercicio dice lo siguiente. El potencial gravitatorio en un punto situado a una distancia r del centro de un planeta es V igual a menos 9,1 por 10 elevado a 8 julio partido kilogramo. La intensidad de campo en la superficie del planeta es G sub 0 igual a 26 metros partido segundo cuadrado y el radio del planeta es R igual a 7 por 10 elevado a 4 kilómetros. Deduce una relación que proporcione la distancia R en función de V, R y G sub 0 y calcula el valor de R minúscula. Vamos a resolver esta interesante cuestión. En primer lugar, partimos de la definición de potencial gravitatorio, menos G por la masa del planeta partido R minúscula.
Lógicamente, de aquí podemos despejar R minúscula, que me queda igual a menos G por M partido V. Ya he despejado lo que me piden, la distancia R minúscula. Pero el problema es que no lo he hecho en función de las magnitudes que dice el enunciado. Me sobran ahí esa G mayúscula y esa M mayúscula. Y deben aparecer, lógicamente, la gravedad en la superficie del planeta y el radio del planeta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir del campo gravitatorio en la superficie, G sub 0 igual a G por M partido R mayúscula al cuadrado, vamos a despejar el producto G mayúscula por M mayúscula, es decir, la constante de gravitación universal y la masa del planeta. Este producto es igual a la gravedad o campo gravitatorio en la superficie del planeta por el radio del planeta al cuadrado. Sustituyendo el producto de G por M en la ecuación deducida inicialmente, llegamos a la solución. Vais a ver cómo quedaría. Menos G sub 0 por R mayúscula al cuadrado partido V. Esa es la relación, ya está deducida. Ahora simplemente sustituimos los datos en unidades del sistema internacional y obtenemos el valor de R minúscula. Recordamos que 70.000 kilómetros, que es 7 por 10 elevado a 4 kilómetros, son 7 por 10 elevado a 7 metros. Por otro lado, recordamos que el potencial gravitatorio es negativo, pero el signo menos que tenemos en la fórmula va a hacer que R sea un valor positivo. De hecho, es 1,4 por 10 elevado a 8 metros. Y esa es la relación que nos pide. La distancia desde el centro del planeta es 1,4 por 10 elevado a 8 metros. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.